Saludos, sean más que bienvenidos a una entrega más presentada por su docente Jefferson García, Endry Cruz, Isaura Colón y Esmerlin Céspedes. Estamos más que agradecidos que ustedes se encuentren presentes en el maravilloso mundo de las matemáticas. Como vemos en pantalla, vamos a estar trabajando un tema muy importante conocido como las ecuaciones diofánticas. ¿Qué son las ecuaciones diofánticas? Bueno, las ecuaciones diofánticas son aquellas ecuaciones polinómicas con coeficientes enteros cuyas soluciones son números enteros. Y en esta primera parte, vamos a estar trabajando las ecuaciones diofánticas de tipo AX más BY igual a C. Pero antes, tenemos que dar unos preámbulos para poder entrar en las ecuaciones diofánticas o lo que da paso a las ecuaciones diofánticas del tipo AX más BY igual a C. Entonces, vamos a hablar de una ecuación lineal con dos incógnitas. Decimos que una ecuación lineal con dos incógnitas es una expresión de la forma AX más BY igual a C, donde A, B y C pertenecen al conjunto de los enteros. Ahora, vamos a ver bajo qué circunstancias tienen solución estas ecuaciones. Para ello, hemos de tener en cuenta el resultado conocido como la identidad de Bezout, que nos dice lo siguiente, que si tenemos dos números enteros AB y D como el máximo común divisor de estos dos números, entonces existen dos números enteros X y Y, tales que AX más BY es igual a ese máximo común divisor de esos dos números que le llamamos D. Veamos lo siguiente entonces. Que el algoritmo de Euclides para el cálculo del máximo común divisor nos sirve para encontrar los valores tanto de X como de Y que establece la identidad de Bezout. En efecto, tenemos entonces por esta identidad que A va a ser igual a ¿quién? A B, que va a ser el divisor por el cociente 1 más el residuo que obtendremos, donde el residuo 1 va a ser menor que B. Así, sucesivamente tenemos que B, siendo el dividendo, va a ser igual a ¿quién? Al residuo 1, que el residuo 1 en este caso pasa a ser el divisor por el cociente 2 más un R2 que va a ser el residuo 2, donde ese residuo 2 va a ser menor al residuo 1. Y así también tenemos que el residuo 1 va a estar definido como el residuo 2 más un cociente 3 más un tercer residuo, donde ese tercer residuo debe ser menor que el residuo 2. Así, de forma general, tenemos que el residuo enésimo menos 1 va a ser igual al residuo enésimo, que es el divisor, por el cociente enésimo más 1, más el residuo enésimo más 1, donde el residuo enésimo más 1 debe ser menor al residuo enésimo. Y el residuo enésimo va a estar definido como el residuo enésimo más 1 por el cociente enésimo más 1. Entonces, lo que se tiene es que de estas sucesivas divisiones, el máximo común divisor entre A y B va a ser igual al residuo enésimo más 1. Y si sustituimos el valor de los residuos o de los restos, vamos a encontrar la combinación lineal. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí el primer ejemplo que nos dice que calculemos el máximo común divisor de 18 y 5 y que mostremos inmediatamente la identidad de Bezout. Tenemos aquí que vamos a dividir a 18 entre 5. Y nos dice entonces que 18, al dividir 18 entre 5, podemos escribir el 18. Podemos escribir el 18 como el divisor, según la identidad de Bezout, el divisor por el cociente más el residuo. Entonces nos queda 5 por 3 más 3. E inmediatamente por la identidad de Bezout también podemos escribir este residuo 1 como ¿quién? Como 18 por 1 menos 5 por 3, que es igual a 3. Así entonces, para encontrar la de 5, tenemos que el 5 lo podemos escribir como dijimos en el anterior, que B va a ser igual a ¿quién? A R1, es decir, residuo 1 por el cociente 2 más el residuo 2. Entonces tenemos aquí que el residuo 1 es ¿quién? Es 3. Entonces 5 lo escribimos 3 por 1, que es el cociente, porque 5 para 3 le damos a 1, 1 por 3 es igual a ¿quién? A 3 y nos quedan 2. Nos queda de resto 2, entonces el 5 lo podemos escribir como 3 por 1 más 2. Pero por
el paso anterior aquí, sabemos que el 3 es igual a 18 por 1 menos 5 por 3. Entonces sustituimos y nos queda que el 5 va a ser igual a ¿quién? Según la identidad, a 18 por 1 menos 5 por 3 más 2. Resolviendo estas operaciones, tenemos que el residuo 2 lo podemos escribir como 18 por menos 1 más 5 por 4. Asimismo, podemos seguir dividiendo y nos queda que el residuo 1, según esto, según la identidad de Bezold, el residuo 1 va a ser igual a ¿quién? Al residuo 2 por el cociente 3 más un residuo 3, donde ese residuo 3 debe ser menor que el residuo 2. Entonces nos queda que el residuo 1, que es 3, va a ser igual a ¿quién? Al residuo 2, 2 por 1, que va a ser el cociente que nos queda, más el resto, que es igual a 1. Pero dijimos anteriormente que el residuo 3, ¿quién es? 18 por 1 menos 5 por 3, que es igual a ¿quién? A 2. Pero dijimos que 2, el residuo 2 aquí es igual a ¿quién? A 18 por menos 1 más 5 por 4. ¿Por quién? Por 1. Aquí por este 1 más 1. Quedándonos así entonces que 1 va a ser igual a ¿quién? A 18 por 2 más 5 por menos 7. De donde tenemos la solución diciendo que X en este caso es igual a 2 y que Y es igual a menos 7. Entonces, con esta identidad de Bezold, nos da paso al siguiente teorema, que dice que una ecuación diofántica lineal AX más BY igual a C tiene solución si y solo si existe un D, que es llamado el máximo común divisor de AB, quien divide al entero C. Entonces, vamos a demostrar este teorema. Por derecha tenemos, supongamos que la ecuación AX más BY es igual a C y que esta tiene solución. Entonces, como D es igual al máximo común divisor entre estos dos números A, B, existe un A' y un B', que son números enteros tales que podemos reescribir a A como A' por D y a B lo podemos reescribir como B' por D. Entonces, sustituyendo estos valores en la ecuación inicial, AX más BY igual a C, tenemos lo siguiente. A' por D por X más B' por D por Y igual a C. ¿De dónde? Reescribiendo tenemos lo siguiente. D por, o factorizando, para reescribir esto lo que hicimos fue factorizar, sacar factor común a D y nos queda D por A' por X más B' por Y igual a C. Y por tanto, podemos evidenciar que D sí divide a C. Ahora, como es un sí, solo sí, vamos a demostrar entonces por izquierda. Supongamos que desde un inicio que D divide a C. Entonces, si D divide a C, existe un entero C' tal que podemos escribir a C como C' por D. Pero la identidad de Bezold garantiza la existencia de los dos enteros X sub 0 y Y sub 0, tales que podemos reescribir la ecuación inicial como AX sub 0 más BY sub 0 igual a D. Y al multiplicar esta ecuación por C', se tiene la reescribida como C' por AX sub 0 más C' por BY sub 0 igual a C sub 0, que diga a C' por D igual a C. Por lo que X en este caso va a ser igual a ¿quién? A C' por X sub 0 y Y va a ser a C' por Y sub 0, la solución de esta ecuación. Entonces, vemos la aplicación de este teorema. Entonces, vemos que la demostración del teorema anterior nos da la clave para buscar la solución particular de una ecuación diofántica, o por el contrario, nos dirá si no tiene solución. Solo para encontrar aquí, este teorema nos sirve para encontrar la solución particular. Entonces, vamos al primer ejemplo a partir del teorema. Tenemos la ecuación 5x más 3y igual a 16. Entonces, vamos a buscar si esta tiene solución. El primer paso es ver si ella tiene solución. ¿A partir de qué? Del máximo común divisor entre A y B. A es igual a 5 y B aquí es igual a 3 y C igual a 16. Entonces, vemos que claramente el máximo común divisor de 5 y 3 es 1, puesto que son dos números primos. Porque
5 solo es divisible por la unidad y por el mismo. Al igualmente, 3 es divisible por la unidad y el mismo. Por tanto, el máximo común divisor entre ellos es 1. Y efectivamente, 1 divide a 6, es decir, 1 divide a 16. Por tanto, sí tiene solución. Ahora, busquemos esa solución. Por el algoritmo de Euclides, podemos escribir esta ecuación como 5 por menos 1 más 3 por 2, igual a ¿quién? Igual a 1. Y multiplicando la ecuación por 16 tenemos lo siguiente: 5 por menos 16 más 3 por 32 igual a 16. Y luego una solución particular de la misma es que x sub 0 va a ser aquí igual a ¿quién? A menos 16, y y sub 0 va a ser igual a 32. Ahora veamos un caso en la que no tiene solución. Lo primero que debemos verificar en la ecuación siguiente, en la ecuación 2x más y igual a 1, es si esta tiene solución o no. Y efectivamente no tiene solución, puesto que el máximo común divisor de a y b, siendo a igual a 2 y b igual a 10, es igual a 2. Y vemos que 2 no divide a 1. Por tanto, efectivamente no tiene solución y no podemos proseguir con los siguientes pasos. Bien, ahora tenemos el siguiente resultado. Tenemos que si D es el máximo común divisor entre A y B y D divide a C, supongamos que tenemos un X sub 0 y un Y sub 0 que son una solución de la ecuación diofántica lineal A por X más B por Y igual a C. Entonces las soluciones vienen dadas por X igual a X0 más B sobre D por T. Y Y va a ser igual a un Y sub 0 menos A sobre D por T, donde T es un número entero. Veamos la demostración. Podemos ver la demostración. Observe, veamos en primer lugar que las expresiones dadas verifican la ecuación de partida. Sustituyendo en ella, tenemos que A lo vamos a hacer igual a ¿qué? A la expresión que igualamos a X, que es X sub 0 más B sobre D por T, más B, y sustituimos a Y por la expresión que teníamos en la ecuación anterior, que es Y sub 0 menos A sobre D por T. Vemos que aquí podemos factorizar y sacando los términos semejantes tenemos que A por X sub 0 más B por Y sub 0 más A por B sobre D por T menos B por A sobre D por T. Vemos que la expresión de la derecha, es decir, A por B sobre D por T menos B por A sobre D por T, nos va a dar 0. Por lo cual tenemos que esa expresión A por X sub 0 más B por Y sub 0 va a ser igual al valor C. Por lo tanto, esas dos expresiones son soluciones de la ecuación diofántica. Ahora, para concluir nuestra demostración, debemos comprobar que las soluciones tienen esa forma. Entonces, supongamos que X y X sub 0 y Y sub 0 son dos soluciones de la ecuación de partida, es decir, de la ecuación que teníamos previamente. ¿Qué significa esto? Que como son soluciones, al sustituir en los valores de X a X sub 0 y en el valor de Y a Y sub 0, deben dar lo mismo, deben darme el valor C. ¿Qué implica esto? Que cuando organizamos los términos semejantes, tenemos que A por X menos A por X sub 0 va a ser igual a B por Y sub 0 menos B por Y. ¿Qué implica esto? Sacando factor común A por X menos X sub 0 va a ser igual a B por Y sub 0 menos Y. Entonces, si dividimos en ambos lados por el máximo común divisor, que lo hemos denominado como D, tenemos que A sobre D por X menos X sub 0 va a ser igual a B sobre D por Y menos Y, por Y sub 0 menos Y. Entonces observen que como D
es el máximo común divisor entre A y B, entonces el máximo común divisor entre A sobre D y B sobre D va a ser igual a 1, ya que no tendrán factores comunes. Con lo que se puede concluir, como vimos en la parte anterior explicada por Jefferson, esto va a implicar de que A sobre D divide a Y sub 0 menos Y al mismo tiempo B sobre D va a dividir a X menos X sub 0. Esto va a ser lo mismo que decir que B sobre D por T va a ser igual a X menos X sub 0. Es decir, la expresión B sobre D divide a T si al multiplicarla por un entero nos da la expresión deseada. Entonces, al multiplicar a B sobre D por un entero T, podemos obtener la expresión X menos X sub 0, lo cual va a implicar que X va a ser igual a X sub 0 más B sobre D por un entero T. Al mismo tiempo, A sobre D por T va a ser igual a la expresión Y sub 0 menos Y, lo cual va a implicar que Y va a ser igual a Y sub 0 menos A sobre D por T. Ahora veamos un ejemplo práctico para ver cómo se aplicaría esto a una ecuación diofántica. Entonces tenemos la ecuación diofántica de la forma A por X más B por Y igual a C. La tenemos dada por 6X más 10Y igual a 104. Entonces, ¿qué procedemos a hacer en primer lugar? Procedemos a buscar el máximo común divisor entre 6 y 10 a través del algoritmo de Euclides. Entonces, podemos expresar a 10 como 6 por 1 más 4. Entonces, vamos a tener que 4 va a ser igual a 10 por 1 menos 6 por 1. Entonces, ahora tomamos a 6 y vemos que 6 lo podemos expresar como 4 por 1 más 2. Entonces, 6 va a ser igual a 10 por 1 menos 6 por 1 más 2. Entonces, 2 va a ser igual a 10 por menos 1 más 6 por 2. Lo cual implica ahora de que tomando a 4, 4 va a ser igual a 2 por 2. Ya obtenemos nuestro residuo igual a 0. Por lo tanto, D va a ser igual a 2, que va a ser el máximo común divisor entre 6 y 10. Al mismo tiempo, nos damos cuenta de que D, en nuestro caso 2, divide a 104, por lo cual podemos calcular una solución particular mediante la identidad de Bezout, donde si observamos que la última ecuación que obtuvimos fue 10 por menos 1 más 6 por 2 igual a D, que es igual a 2. Por lo tanto, nuestro X sub 1 va a ser igual a 2 y nuestro Y sub 1 va a ser igual a menos 1. La ecuación nos quedará de la siguiente forma: 6 por 2 más 10 por menos 1 igual a 2. Ahora tenemos una solución para la ecuación 6x más 10y igual a 2, donde x sub 1 va a ser igual a 2 y y sub 1 va a ser igual a menos 1. Ahora procedemos a multiplicar en ambos lados de la ecuación por la expresión c sobre d, es decir, nuestro valor c sobre el máximo común divisor entre a y b, que tendremos que es 104 entre 2 igual a 54. Entonces obtenemos una solución particular de nuestra ecuación original 6x más 10y igual a 104, donde ahora la ecuación va a quedar de la siguiente forma: 6 por 2 por 52 más 10 por menos 1 por 52. Y observen que como d es igual a 2, a multiplicarlo por 52 nos da 104 efectivamente. Entonces, como lo que hemos visto en la parte de arriba, buscando la ecuación general, tendremos que como 2 por 52 es una solución particular, x igual a 2 por 52 es una solución particular, y y igual a menos 1 por 52 también es una solución particular. Simplemente vamos a tener las soluciones particulares más, en el caso de x, la solución particular x sub 0 más un lambda por 10 sobre 2.
Recordemos que en este caso nuestro B es 10 y 2 es nuestro máximo común divisor. Lo mismo pasa en Y, que tenemos nuestro Y sub 0 o la solución particular para el Y sub 0, que va a ser igual a menos 1 por 52 menos un lambda por 6 sobre 2, que sería nuestra expresión A sobre D, donde A es igual a 6 y 2 es igual a nuestro máximo común divisor. Y observen que esto se cumple para todo lambda perteneciente a los enteros. Ahora, en el caso en que tengamos una ecuación de la forma x cuadrado menos y cuadrado igual a esta ecuación, como tenemos una diferencia de cuadrados, la podemos reescribir como x más y por x menos y igual a a. Entonces, tomando x más y igual a un valor m y x menos y igual a un valor n, la ecuación la podemos expresar como m por n igual a a. Además, observemos de que m y n deben tener la misma paridad. ¿Por qué? Pues la suma y la resta de dos números tienen la misma paridad. ¿Qué quiere decir que tengan la misma paridad? De que yo dividir ambos números entre 2, el residuo debe ser igual. O me da 0, o me da 1 o menos 1. En el caso de que dé 1 o menos 1, significa que los dos números son impares. Si me da 0, significa que los dos números son pares. Entonces, al resolver ese sistema de ecuaciones que tenemos, vamos a tener que nuestra solución para la x va a ser igual a m más n sobre 2. Y nuestra y va a ser igual a m menos n sobre 2. Veamos un ejemplo de aplicación. Por ejemplo, intentemos resolver la ecuación x cuadrado menos y cuadrado igual a 8. Entonces, la ecuación m por n igual a 8 arroja las siguientes probabilidades. Es decir, como yo puedo dos expresiones que yo multiplicarlas me den 8. Tenemos 1 por 8, 1 por menos 8 por menos 1, 2 por 4, 4 por 2, menos 2 por menos 4 y menos 4 por menos 2, dependiendo de cuál valor adopte m y cuál valor adopte n. Pero entonces fíjense en lo siguiente, que por la condición de que el par de números debe tener la misma paridad, entonces debemos descartar los casos de donde aparece el 8 y el 1. ¿Por qué? Porque al yo dividir 1 entre 2 no me da el mismo residuo que al dividir 8 entre 2. Por eso simplemente tomamos los casos de 2 por 4, 4 por 2, menos 2 por menos 4 y menos 4 por menos 2. Entonces, deshaciendo el cambio, los valores posibles para x y y son los siguientes. Tenemos que m pueda adoptar los valores 2, 4, menos 2 y menos 4. De que n puedo tomar los valores 4, 2, menos 4 y 2. Y simplemente tenemos que sustituir en la expresión dada en la parte superior. Entonces vemos que los valores que va adoptando son 3, 3, menos 3 y menos 3. Y del lado de y tenemos menos 1, 1, 1 y menos 1. Entonces aquí tenemos una observación muy importante de que si A, B es una solución, también lo son más o menos A y más o menos B. Es decir, que si yo tengo una solución de un entero A para la ecuación, también su parte negativa o la parte positiva, dependiendo de si el valor A es negativo o positivo, también va a ser una solución de la ecuación diofántica. Muy bien, veamos a continuación los siguientes ejemplos. Debemos responder la pregunta, ¿tienen solución en los enteros las siguientes ecuaciones? Recordemos que estamos trabajando con ecuaciones diofánticas, es decir, ecuaciones que tienen soluciones en los enteros, coeficientes enteros y cuyas soluciones son enteros. Entonces, como podemos notar de la primera ecuación que se nos da, que es 2x más 10y igual a 17,
que esta es una ecuación que tiene la forma ax más by igual a c, donde en este caso a es igual a 2, b es igual a 10 y c es igual a 17. Para responder la pregunta que se nos han planteado, debemos de verificar que el máximo común divisor de los coeficientes a y b son divisores o es divisor del término independiente 17 en este caso, del término independiente c. Muy bien, entonces el máximo común divisor de estos dos coeficientes, es decir, a y b, es igual al máximo común divisor de 2 y de 17, es igual a 2. Entonces, si realizamos la división del término independiente entre 2, verificamos que el número que se obtiene no es entero, por lo que 2 no divide 17, lo que implica que esta ecuación no tiene solución en los enteros. Veamos el segundo caso. La segunda ecuación dada es 5x más 6y igual a 8. En este caso notamos que a es igual a 5, b es igual a 6 y c es igual a 8. El máximo común divisor de a y b, que en este caso dijimos que era 5 y 6, es 1. Aquí, si dividimos 8 entre 1, obtenemos el número 8, que efectivamente es un número entero. Esto implica entonces que 1 divide a 8. En consecuencia, la ecuación diofántica dada tiene solución en los enteros. Estos dos primeros casos son sencillos. Simplemente debemos de verificar que el máximo común divisor de los coeficientes que acompañan a x y y sea un divisor entonces del término independiente, en este caso que hemos denominado como c. Veamos este último ejemplo. En este caso, en este tema, se plantea de la siguiente manera. Aquí debemos encontrar una solución en los enteros para la ecuación menos 8x más 22y igual a 20. Aquí notamos que a es igual a 8, b es igual a 22 y c es igual a 20. Además, si calculamos el máximo común divisor de menos 8 y 22, obtenemos que es 2. Y 2 efectivamente es un divisor de 20. Por lo tanto, menos 8x más 22y igual a 20 sí tiene solución en los enteros. Entonces, como ya estamos seguros de que esta ecuación tiene solución en los enteros, entonces procederemos a hallar una de las soluciones a esta ecuación. Para ello, reescribimos el máximo común divisor de a y b igual o como s multiplicado por a más t multiplicado por b. En este caso, s y t debemos de hallar esos dos números que al multiplicarlo, uno por a y el otro por b, sea igual al máximo común divisor. Esta es la identidad de Bezout. Entonces, el máximo común divisor de menos 8 y 22 lo vamos a reescribir como s multiplicado por menos 8 y t multiplicado por 22. Como el máximo común divisor es de menos 8 y 22 es 2, entonces lo sustituimos en la siguiente expresión. Entonces tenemos 2 igual a s que está multiplicado por menos 8 y t multiplicado por 22. Para hallar s y t, en este caso, al observar la expresión, es
casi intuitivo hallar estos dos números. Entonces, en este caso, al multiplicar menos 8 por 23, tenemos 24. Y al multiplicar menos 1 por 22, tenemos menos 22. Entonces, haciendo esa suma de 24 menos 22, entonces obtenemos 2, que es el máximo común divisor de menos 8 y 22. Ahora bien, tenemos que reescribir el término independiente utilizando el máximo común divisor multiplicado por otro número entero. Entonces, notamos que 20 es igual a 2 por 10, es decir, el término independiente es igual al máximo común divisor de menos 8 y 22 multiplicado por 10. Entonces, como hemos notado esto, vamos a multiplicar la expresión que teníamos anterior por 10 en ambos lados. Así obtenemos 10 por 22 igual a 10 por menos 3 por menos 8 más 10 por menos 1 por 22. Realizando la multiplicación, tenemos que 20 es igual a menos 30 por menos 8 a más menos 10 por 22. Entonces, la solución que obtenemos, o una de las soluciones que obtenemos para esta ecuación es x igual a menos 30 y y igual a menos 10. Buscar la solución general de las siguientes ecuaciones diofáticas. Tenemos 30x más 12y igual a 1200. Como nuestro primer paso tenemos paso número 1. Hallar el máximo común divisor de A, B. El máximo común divisor en esta ocasión, A es 30, B es 12, es igual a 6. Y notemos que exactamente 6 es divisor de 1200. Entonces, esta ecuación sí tendrá solución en los enteros. Para nuestro paso número 2, tenemos que aplicar la identidad de Besson. En donde tenemos un A por un B sub 0 más nuestro B de nuestra ecuación por un C sub 0, y esto tiene que ser igual al máximo común divisor de A, B. Empleando esto tendremos que de B sub 0 más 12, que es nuestra B de la ecuación, de C sub 0, igual al máximo común divisor de A, B. En este caso, ya podemos sustituir, nuestro A, B es 30 y 12. Entonces, reescribiendo lo mismo, igual a 1200. En el paso número 3, debemos de encontrar la solución particular
a la ecuación diofántica dada. Es decir, entonces, para este paso lo que vamos a hacer es un pequeño cuadrito. Voy a hacerlo en la siguiente hoja. Lo que vamos a hacer es un pequeño cuadrito. No nos va a quedar muy bonito, pero en este cuadrito lo que vamos a tener son los cocientes, los divisores, y los restos. En los divisores vamos a poner nuestro número A, nuestro número B y nuestro nuevo número D, que es el común divisor, máximo común divisor, que es 6. Entonces, notemos que al dividir 30 entre 12, será a 1 y nos quedará 18. Eso sería nuestro resto. 30 entre 12 a 1 y nos queda 18. Luego lo haremos con el segundo número y el tercer número. 12 entre 6 a 2. Y nos queda 0. Notemos que 1 y 2 son nuestros cocientes. Lo siguiente será el paso 4. Buscar una solución general para nuestra ecuación diofántica. Entonces, dada la ecuación diofántica, de la forma a por x más b por y igual a c, nuestra solución tendrá la forma x igual a b sub 0 por c' más b sobre d por un parámetro t y y igual a c sub 0 por c' menos a sobre d por t, en donde t pertenece a los enteros y d es igual al máximo común divisor de a, b y c' es igual a c sobre d. Entonces, veamos que A es igual a 30, B es igual a 12, C es igual a 1200 y C' será igual a C por D. C es 1200 y D, déjeme ponerlo por este lado aquí,
D es igual a 6. D es igual a 6. Entonces, sustituyendo nuestra fórmula, tendremos lo siguiente. Tendremos que x es igual a 1, que es nuestro primer cociente, por b', que es igual a 200, más b sobre d, que es igual a 12 sobre 6 por t, y y, que es igual a menos 2 por 200 menos 30 sobre 6 por t. Al realizar estos cálculos nos vamos a dar cuenta que las sumas serán lo siguiente. $200 más 2t y menos 400 más menos 400 menos 5t, con t perteneciente a los enteros. Y hasta aquí ha llegado nuestro problema. Espero que hayan comprendido bastante. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí ha llegado nuestra entrega, donde hemos enseñado las ecuaciones diofánticas. Espero que les haya servido de mucha ayuda y que hayan aprendido del tema. Hasta una próxima.